Crouch. Bind. Set. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y a este nuevo episodio se suma quien fuera entrenador de Pumitas en 2 mundiales y que luego se convirtió en un verdadero trotamundos, partiendo desde su Tucumán natal hasta llegar a China. En 15, Bernardo Urdaneta. ¡Adentro! Bueno, Bernardo, gracias por tu tiempo. Me imagino que en estos últimos meses estás más arriba de un avión que en tu casa. Sí, la verdad que sí, mucho viaje, mucho eh, viaje en todo sentido, ¿no? Viaje de irse de lo convencional, viaje de irse de lo que uno espera, viaje de aprendizaje constante, viaje del viaje real, de contarte una primera cosa, por ejemplo, viajé de China a un torneo en Rajir y tuvimos que tomar un tren bala, 3 vuelos y un ómnibus para llegar al torneo. Se demoró más para ir de Beijing, cerca de Beijing, a este torneo que un viaje de China acá a Tucumán. Y están en el mismo uso horario y al lado. Entonces vos decís, ¿cómo pasan estas cosas? Así que de viaje en todo sentido. Bueno, primero, para arrancar esta entrevista, ahí nombraste a China y es algo que calculo que le pasará lo mismo a la gente que estará escuchando esto. La curiosidad por saber de qué se trata el rugby en China. Estás hace poco, pero imagino que ya tendrás un Eh, panorama bastante acabado del tema. Sí, Patricio, justamente el proyecto tenía eso de estos meses que estuvimos ahí, de hacer un buen reconocimiento, una buena vivencia o la experiencia más profunda que uno puede tener, más allá que puede salir la palabra diagnóstico, pero sí en esa experiencia aprender realmente de lo que es el rugby de China. Por ahí, no sé, puedo contarte cosas que no me esperaba, por ejemplo, que hay una liga profesional de Seven. Para mí, de lo poco que conozco o lo que conozco, el único país que tiene una liga profesional de Seven que funciona como el campeonato argentino. Por ejemplo, el viejo campeonato argentino nuestro de 15, bueno, es lo mismo. Juegan todas las provincias, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, que tienen jugadores profesionales. Y esos jugadores profesionales salen de rugby 7 también de las ciudades. De las ciudades tienen sus seleccionados, sus equipos, juegan entre ellos y de ahí van a la provincia y las provincias cada 2 años, creo que es así, juegan un torneo anual de Rugby 7. Obviamente que ahí lo primero que puedo compartir es el porqué de eso, que es el tema de la búsqueda de la medalla olímpica, ¿no? El olimpismo, digamos, es una política de Estado muy, pero muy, muy fuerte, muy arraigada, muy desarrollada, y en eso está el rugby también. Bien, ¿y con qué nivel te encontraste? Porque a pesar de esto que decís, que tienen una liga profesional de Seven, probablemente la única que haya en el mundo, no aparecen en los registros de en ningún momento de estas últimas décadas, no han figurado. Obviamente, sí, creo que está, China hoy está 94, 95 en el mundo, está detrás de muchísimos países y justamente me encontré con esa sorpresa porque todos estos datos yo los tenía antes de viajar, estuvimos viendo varias cosas de lo que sería, digamos, datos fácticos y uno, la verdad, voy a ser sincero, el primer viaje viajé con muy poca expectativa para ver de qué pasaba. Justo había un torneo de este torneo nacional que te contaba recién y me sorprendí. Y voy a decir, ¿de dónde salieron estos jugadores de rugby? No lo puedo creer. Qué calidad, pase de 20 metros a la carrera, a las manos, con una capacidad técnica y calidad técnica y una composición y expresión, desarrollo físico en potencia, en capacidad increíble. Y vos decís, la pregunta de Patricio es, ¿y por qué no aparecen? Entonces, nada, ahí me di cuenta que hablando específicamente de rugby masculino, que sin las bases del rugby completo, que es el rugby 15, es muy difícil desarrollar la comprensión del juego. Si bien estás jugando a un juego que es muy parecido
en su esencia el rugby de 15, no es el rugby de 15, pero sí esa comprensión táctica del juego viene de la raíz del origen de este juego, del Seven, que es el mismo que del 15 en el origen, ¿no? Entonces yo por ahí, qué sé yo, contarle de ese, che, Gastón Rebol, que es un tipo súper conocido, que saben que quién es esta persona, que saben, en un momento estábamos en torneo, sabían más quién es Rebol que Nico Sánchez. Entonces, entendiendo todo eso, tratar de hacer entender que Rebol nunca jugó al Seven hasta que lo llamaron al Seven, que pasa a todos los jugadores, creo que de todo el mundo. Entonces, ¿cómo que no jugaba al Seven? No, jugaba en su club, en la tablada, de chiquito al rugby 15 y pasan estas cosas en el mundo. Entonces, son dos cosas muy fuertes, Patricio, porque puede decir, quiero ganar una medalla como objetivo nacional, buenísimo, me parece excelente, increíble y un gran objetivo. Ahora, el camino quizás es incompleto, porque si vos profesionalizás únicamente la parte del Seven, los resultados por ahí no te digo que no te acompañan, pero por lo menos no son suficientes. Y digo masculino porque en el femenino esta idea de profesionalizar el Seven como nación sí les dio resultado. Ellos estuvieron clasificados a las Olimpiadas de París y le ganaron a Gran Bretaña y no me acuerdo a quién más. Vos la ves jugar a mujeres, pero claro, el desarrollo en la región y en comparación con los otros países le da la posibilidad de ir adelante de el caso de Argentina con la Jaguareté, que están empezando un proceso, digamos, que con el tiempo están lejísimos de tener una liga profesional. Yo me imagino, no sé, Nahuel García, que puede escuchar esta nota, de decir, qué suerte que tienen eso, ¿no? Y en Argentina está incipiente, pero cuando Argentina, digamos, lleve un tiempito más, la va a pasar. Para mí, ¿no? Para mí, porque tiene muchas raíces, si bien está empezando, digamos, a comparación de China, no conozco mucho cómo será acá profundamente en Argentina, pero sé que están en un momento de inicio. Bueno, eso aprovechó el rugby femenino en China, pero en hombres no existe eso, porque ya Hong Kong está desarrollado, todos los países tienen un desarrollo y eso también me sorprendió, ¿no? Bien, pero por otro lado, como vos decís, si bien es cierto, obviamente tener este bagaje de raíces, sobre todo en el 15, te hace crecer, también han existido casos de seleccionados que han sido muy exitosos en el Seven y que prácticamente no le han dado demasiada importancia en el 15. No sé, se me viene a la cabeza el primero, es Kenia, que con un puñado de Sí, buenos jugadores que jugaron 7, 8 años, se han mantenido al top, han ganado etapas. ¿Y por qué China ha estado tan lejos siempre? Tiene una sí, barrera, ¿no? La de acceder a ese grupo de elite, que quizás es el primer escollo que tienen. sí, tiene un escollo grande en eso y aparte son nuevitos también en esto, son están del año 96 y tienen rivales como, no sé, Japón, Hong Kong, que tienen, no sé, 100 años de rugby mínimo. Entonces les cuesta mucho el tema de superar, como decíamos muy bien Patricio, ese escollo de la clasificación para entrar por lo menos una calificación para poder recién dar el paso. Así que están en eso todavía. Y en el medio de todo eso también son decisiones que va tomando, digamos, la política deportiva de cómo conformar esos seleccionados. Todavía no está en el rugby, por lo menos, de varones, de hombres, el tema de selección nacional. Por ahí, al haber esta competencia provincial, hace que el rugby en China lo represente la provincia ganadora. Voy a decirlo esto con muchísimo respeto, es como con muchísimo respeto para todos los que escuchen esto, ¿no? Es como quizás los Pumas al inicio, había muchos jugadores o casi todos eran de Buenos Aires, ¿me entendés? Entonces, acá todos son de una provincia que es la ganadora y representan al país, vuelven y obviamente ganan hacen el circulito, ganan el torneo provincial. Ganan el torneo provincial, juegan afuera, con resultados más o menos, vuelven a China, o vuelven, pues están en China, pero vuelven a la competencia y la ganan fácilmente. Entonces, ese círculo que hoy también es una cosa fundamental para que sean competentes. No sé si se entendió bien esa parte, quizá el ejemplo no es el más simpático, pero es como para que se entienda, no es tan literal. Sí, sobre todo pensando que China es un país inmenso que calculo por una cuestión logística también debe ser hasta más sencillo, ¿no? Que
Que el Totalmente, país sea Patricio, representado por la provincia que le fue mejor en los resultados internos, pues es una cuestión lógica. Si nos totalmente. cuesta a nosotros en Argentina a veces entrenar juntos, me imagino en China, por más que haya un respaldo económico, deben tener los mismos problemas. Sí, tienen esos problemas, pero más que nada es la organización todavía la que no les permite dar el paso. Creo que no creo, no es un problema económico, es un problema organizativo, es un problema de dar los pasos, porque obviamente resulta mucho más fácil dar la llave de un seleccionado nacional, obviamente para mí no es lo mejor, a una provincia que tiene todo un desarrollo espectacular, hotelería, estadio, césped, cancha, todo lo que la parte estructural súper, súper desarrollada, súper atendida, y es mucho más simple que organizar en un país tan grande algo más grande, que sería una selección nacional realmente fuerte, que tenga un trabajo fuerte. Pero bueno, en eso están ahora, en eso estamos ahora. Así que bueno, ese es un paso también muy importante. Quizá esta respuesta ha sido mucho también un self-talking de por dónde va también el camino, ¿no? Bien, puntualmente yendo al rugby, ¿con qué tipo de jugadores te encontraste? Contaste ahí un poquito que encontraste jugadores muy buenos técnicamente, pero también en lo físico, obviamente es un país enorme, me imagino que quizá no lo podemos llevar a otros casos como, no sé, pensar, bueno, en Sudáfrica son todos enormes, Mm, o mm. acá en China debe ser tan grande que se habrán encontrado con, Sí, con todo tipo de sí. jugadores. Sí, yo creo que hoy yo tengo la sensación, obviamente estamos 3, 4 meses ahí. Hoy yo de la sensación, te voy a ser muy sincero, Patricio, mi sensación es que hay muchos avatar, lo cual es increíble. El profesor Anselmi habla del eslabón perdido en el deporte, que todo el mundo lo busca. Hay un montón de eslabones perdidos que están haciendo otros deportes, lucha. Yo estuve viviendo en la Villa Olímpica y es increíble, o sea, yo como entrenador de rugby, ver ese desarrollo, estoy hablando de la parte física, ¿no? Esa composición física, esa tensión por la parte física, gimnasio, profesores, entrenadores extranjeros, todo el material, alimentación, suplemento médico, encima del juego y el producto que se lo ve en otros deportes, increíble. O sea, obviamente en ese ámbito que es como para mí, no sé, el Disney de un entrenador, ver, no sé, jugadores de 2 metros, no sé, no son el Seven, de chicos de 18 años y de 1,92, 1,90, y decir por qué bárbaro, qué increíble. Y también infraestructura física impresionante, potencia impresionante. Lo que no tienen es rugby. Y encima ahí, Patricio, te puedo contar algo muy interesante, que los jugadores no eligen el deporte los elige a ellos, no hay una elección personal, es mínima, en el deporte casi amateur puede haber algo de eso, pero en el deporte por el de la Villa Olímpica, el del básquet, el del rugby, de Seven, los jugadores han sido elegidos por el deporte y les pagan por hacer eso y se dedican a hacer eso por lo menos lo poquito que conozco, en el 90 y mucho por ciento, hacen eso únicamente. Y todo el año. Todo el año, voy a decir, no, ¿cómo hace todo el año? Sí, todo el año, todo el año. O sea, creo que tienen 15 días, 20 días de descanso y vuelven a alargar. Entonces, te imaginas que son modelos físicos y técnicos buenísimos. Ahora, en el entendimiento, bueno, ahí hay un trabajo como para hacer base, ¿no? Son buenos productos en la parte física y en lo técnico, pero en lo táctico, por ahí podría poner más ejemplos, ¿no? En ver partidos del seleccionado de China, Seven, en el último torneo que estuve, pidieron scrum con 6 jugadores, porque tiene un jugador expulsado contra Japón, le quedaba dos afuera, y perdieron line, 30 segundos para ganar. Última pelota, tira China, vos decís, tira el 2 y de última que cae rebote, sale o se arma cualquier cosa ahí, termina el partido, dale campeón, ganó Chile. No, jugada espectacular, tiro a la cola, la pierde, la agarró un japonés, trae bajo los palos. Pues, y eso es un ejemplo medio así grande, pero en pequeñas cosas, vos decís, no, escúchame, no, ahí no podés, no, o sea, y todas esas cosas que no tienen palabras, esa descripción de situaciones, son todas las situaciones que se vive jugando al rugby desde chiquito. Como dicen el rugby infantil se aprende, o el rugby,
Y los deportes situacionales se aprenden jugando. No, no con un entrenador que te explique, che, para pasar la pelota tenés que pasar. No, no se aprende así. Pasar la pelota es una circunstancia de espacio, de tiempo, de adversario, de compañero, de cuándo, por qué y dónde voy a hacer esto. Como el fútbol. O sea, Sí. son hermosos, divinos, espectacular. Bien, Pero bueno, eso y no ahora está. atando cabos, en el fútbol tampoco es un país en el que se ha destacado el básquet, quizá con la aparición de Mm, Yao Ming habrán tenido ahí sí, un empujón, pero quizás tampoco nunca fueron top. Es un país que se abocó más en estas últimas décadas de quizá más bonanza económica, quizás hace más años era más complejo por un tema económico, pero no han pegado tanto los deportes en equipo, o es una percepción vista desde muy lejos. sí, por ejemplo, vi partidos de fútbol, porque donde estábamos concentrados en Jojot había un estadio dentro de la hotelería donde estábamos nosotros, y vi un torneo súper profesional de Under 23, increíble, y la calidad del juego que tienen. Pero me da la sensación, Patricio, que el porqué del no resultado en estos deportes, porque el modelo pedagógico, enseñanza, aprendizaje está tomado quizás desde la técnica y desde lo físico, no de aprender el juego desde chiquito jugando. Entonces tienen pases espectaculares, lo veía en el fútbol, pero no sé, no les sale naturalmente el tema de desmarcarse, marcar, crear situaciones, cuándo tener la pelota, cuándo posesión, cuándo gambeta, cuándo toque a primero, cómo me perfilo, o sea, pero los pases son perfectos, las carreras son velocísimas, tienen un montón de componentes que son realmente buenísimos en el juego, pero como te decía recién, me tengo la profunda sensación que no tienen esa base de que para aprender un juego tenés que jugarlo. No es un componente técnico y encima tienen por qué, porque por lo menos en el rugby, la mayoría de los entrenadores que traen, que hay muchísimos entrenadores que están y que estuvieron antes que nosotros, la mayoría son neozelandeses donde obviamente tienen su perfil, pero la mayoría de lo que yo veo son duelo, rack, pase, tackle y eso es el rugby. Sí, no, no es eso el rugby, es una partecita del rugby, no es. Sí, no, el rugby es muy simple, duelo, rack, pase, tackle y ya funciona. Sí, claro, pero si juega al fútbol con Messi y no sé, el seleccionado argentino, sí puedo decir eso. Pero si yo soy entrenador de China o no sé, hasta de Alemania, tengo que tener un componente de aprender el juego o ponerle una estrategia o un modelo pedagógico totalmente distinto que no pasa por esa declaración tan simplista, ¿no? Entonces el simplismo a veces es muy simpático, pero no es la solución. Y cuando ves los resultados decís, ¿por qué no les pasa, no? Bien. Te doy vuelta a la página de China. Venís de Italia. Te has convertido en una suerte así de trotamundos del rugby. Te apasiona esto de agarrar Mucho. el globo terráqueo y decir, ahí vamos. Sí, en realidad, Patricio, lo que me apasiona a mí es aprender. A mí el tema de China viene por Nicolás Sánchez, que yo estaba entrenando perdón, en Italia, en Piacenza, me acuerdo en diciembre del año pasado y me cuenta esto, pero ni lo pensé, le dije sí, después lo pensé, pero al principio le dije sí, porque y después me encontré con eso, ¿no? Ayer me preguntaban, estoy acá en Tucumán, estuve en la casa de unos amigos y me preguntaban qué era lo mejor que me traje en estos primeros meses de China. Y yo lo mejor que me traje, el desafío enseñanza-aprendizaje, o sea, ayudar a otra persona, que lo que tenés vos para aportarle, lo tengas que hacer con las dificultades de el idioma, la cultura y las diferencias que hay entre el entorno que yo he vivido en Europa o acá en Argentina o en mi recorrido de rugby, en un lugar donde todo eso que yo traía no estaba. Entonces, ese desafío o aprendés o aprendés. O te volvés, ¿me entendés? Pero también te da muchas satisfacciones cuando uno va aprendiendo, empieza a ayudar a aprender a otra persona y ves que esos pequeños pasitos que va dando y esos pequeños cambios que en el caso y los que vimos al final son muy positivos, por lo menos a mí me llenan el alma. Así que por ahí ese trotamundo, más que nada, es un trotamundo no, yo
Patricio, te voy a ser sincero, yo no me importa el lugar, te lo juro, no. No, me di cuenta con el tiempo que el lugar soy yo, digamos, el equipo soy yo, la película soy yo. Suena egoísta esto, ¿no? Pero depende de lo que haga yo con lo que tenga ahí al frente, ¿no? Porque por ahí dice, no, yo quiero, cuando entrene selección nacional, todo, me tocó entrenar varias cosas, me falta entrenar otras, pero cada cosa que hago, lo hago con extrema conciencia, con extrema decisión, con extrema pasión, pero sobre todo con extrema razón en el camino de lograr el objetivo de crecer. Y eso me da mucha satisfacción. Obviamente quiero ganar, quiero ser el mejor del mundo. Creo que es un deporte profesional el que me toca de hace rato y el ganar es fundamental. Pero bueno, mis raíces van por ese lado. No sé si respondo bien esta pregunta, pero por ahí me sale muy pasional responderla, pero es lo que realmente amo. Amo todos los días, estoy tan feliz de hacer lo que hago y encontramos el desafío, obviamente, súper adversidad, familia, idioma, viaje, distancia. El año pasado murió mi mamá, yo estaba en Italia, me vine, lloré, sufrimos, pero el precio al fin, voy a decir, nada, me levanto muy temprano porque me gusta hacerlo y me encuentro con los ojos que me duelen, pero con una alegría tan profunda de hacer lo que hago y sobre todo si estoy en el camino del aprender, me da un combustible increíble. Bien, hablaste de aprender y de enseñar muchas veces. Recuerdo que, bueno, los que no somos de Tucumán, obviamente, te empezamos a descubrir con los Pumitas. Estuviste en dos procesos mundialistas, uno de los cuales fue muy exitoso, el otro quizás no le fue tan bien los resultados, pero uno ve el plantel de ese segundo mundial, el de 2013, te encontrás, por ejemplo, con dos capitanes de los Pumas como Montoya y Matera, también con capitán del Seven, con Santiago Álvarez. Bueno, ¿te has convertido o te quedó ese rótulo de entrenador formador, por decirlo de una forma? Contame cómo fueron ese tiempo tuyo en los Pumitas. Me imagino que habrá sido una gran carta de presentación en todas las etapas de tu carrera. Sí, la verdad que sí, hoy son lindos recuerdos, pero también son momentos de este viaje que empezamos, vos empezaste hablando del viaje, de un viaje que me lleva de 5 años de campeonatos acá en Tucumán y también de jugadores. Nicolás Sánchez viene de esos años de Tucumán y de aprender a esto, ¿no? De aprender a ayudar a que otro aprenda su individualidad, la construcción de un equipo, que es muy difícil que un buen jugador, sí pasa, obvio, pero para que pase mucho como pasaron en esa época en Argentina, tiene que haber un buen equipo en todo sentido, tanto sobre todo dentro de la cancha, pero tiene que pasar un buen equipo por la cancha, así que esos momentos son importantísimos en ese sentido para mí, o sea, la verdad que nada, yo lo pego hoy estando fuera de Argentina y digo, qué país increíble, maravilloso, irrepetible, así como digo de China, que para mí es el único lugar en el mundo donde hay un campeonato profesional de Seven, por ejemplo, que juegan las provincias, bueno, el tema club en Argentina, que tanto hablamos de los clubes, que los clubes son espectaculares, que cuidar los clubes. El club es único, maravilloso, irrepetible, es una fundación deportiva tan única y tan potente que hace que hoy Argentina sea lo que es Argentina y lo que va a ser Argentina. O sea, Argentina está hecho con ese sistema club, con lo que pone cada entrenador de martes y jueves, pone plata, deja de trabajar, te contratan entrenadores, a un urdaneta, una charla, ¿quién me puede capacitar? Una palabra que se ha hecho enorme en Argentina, ¿cómo puede ser mejor? Con errores, virtudes. El otro día me contaban acá en Tucumán Rugby 104 jugadores para una M14. En Buenos Aires, ni te digo, pero acá en Tucumán, que es una provincia así, comparando en China, 104 jugadores en una M14. O sea, vos decís, por Dios. O sea, cuando vos te vas a Italia, hay M14, M16, M18 y pasás a primera. Y vos decís, che, en la M16 deben ser 60. No, son 24. Nosotros tenemos 104. Entonces, bueno, nada, muchas cosas que en ese momento para mí me deslumbraron. Hoy si las volvería a hacer, cosa que no creo, digo, nada, tenés que ser campeón. Tenés que ser campeón en todo sentido, campeón en la cantidad de jugadores, en la calidad de jugadores, en campeón del torneo, porque Argentina, y sobre todo en esas edades que el jugador es con el sponsor papá y mamá en el pecho,
tiene todo el tiempo para hacer mejor rugby, se desarrolla con tanta, vuelvo a usar la palabra, tanta potencia que obviamente el producto es lo que vemos, jugadores de enorme calidad, lo vemos los Pumas, sale un jugador súper nombre, entra otro más jovencito de los Pumas, funciona muy bien en el Seven, funciona. Elizalde, ¿de dónde salió? Y vos le decís de Tigre, ¿qué es Tigre? Un club en Salta. ¿Qué hizo? Sí, ahí cerquita de Tucumán, donde la gente peleaba en los 80 en la cancha. Ah, mirá, sí me acuerdo. ¿Y qué hacen? Es un club chiquitito y hay dos Elizalde, no te puedo creer. Sí, Argentina, con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su expresión, con también sus defectos que tiene, pero tiene tanta virtud de club que a mí, por lo menos, lo aprecio tanto que no lo puedo poner en palabras al valor que tiene. Y si vuelvo al origen de la pregunta, esos años, quizás para mí, me sirvió para obviamente desarrollarme, aprender, pero que si tuve quizá alguna chiquita virtud, es haber entendido eso en ese momento. Porque yo me acuerdo que hablaban por ahí algunas voces que decían, che, mirá, es un selecciono federal, ¿por qué hay tantos jugadores del interior, Unisa, o jugadores como decir, che, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué no hay tanto de Buenos Aires? Y no era Buenos Aires, Tucumán, es Argentina con todo el poder que hoy ya es natural que lo tiene, toda la potencia que tiene el rugby de clubes de Argentina. Entonces, bueno, esos momentos me dieron, la verdad, una primera approach entre comillas, aprovechar lo que tiene Argentina y también hoy de admirar realmente el sistema club que es lo mejor que tiene y es también único en el mundo e irrepetible, porque también mucho me encuentro con algunos entrenadores fuera de nuestro país que están empujando o dicen, no, en Argentina hacemos el club, tenemos que hacer el asado los jueves y quedarnos a comer como hacemos en Argentina. No va a pasar. En Italia tienen más mortalidad que natalidad. O sea, desde el punto cero al 10 no va a pasar y replicar lo que sucede en Argentina es imposible. Bien, acá en esta última respuesta que me diste, hablaste en un momento ahí de resultados. Y en ese primer mundial juvenil en el que vos tuviste, fue un gran resultado. Llegando a semifinales, si no me equivoco, nunca se había llegado en esta, bueno, sí, quitando en la antigüedad los mundiales de la Los FIRA. IRB, Una vez que ahí gira. se unieron los dos mundos, Argentina creo que nunca había llegado a una semifinal y nada menos que en Sudáfrica, una tierra de rugby propiamente. Contame un poco cómo fue abrir esa puerta hacia... porque en esa edad es complicado y quizá la brecha todavía no estaba tan achicada como quizás sí los Pumas No, no. fueron achicando. Sí. Sí, yo creo que en ese momento vino mucho quizá de lo que hoy, a 10, no sé cuántos años después, puedo decirlo, ¿no? O sea, lo primero que hicimos era para mí creer en mucho de lo que dije ahora. O sea, quizá no solamente mi capacidad, sobre todo capacidad de jugadores como ya un Pablo Matera, un Julián Montoya, otros jugadores, que sé yo, Nacho Brex, no sé, Capielo, Cordero, me sale un montón de nombres propios, Santiaguito García Bota, o sea, personas súper creyentes que éramos capaces de dar el salto que, no es la palabra que nos merecíamos, sino que dar el salto que somos capaces de dar, o sea, que no íbamos a ser un actor de reparto, sino que sabíamos que tenemos un país donde en el deporte, y sobre todo cuando representamos así en una competencia mundial a nuestro país, no íbamos a ir de actor de reparto, sabíamos que íbamos a hacer historia y lo hicieron, ¿no? La verdad que se potenciaron en la competencia, lo cual es muy normal en el deporte, eso también lo aprecio en la distancia, cómo se potencia el argentino en la competencia, se potenciaron y se destacaron y lograron ese che, se puede. Yo me acuerdo que al otro año, porque en esa época era como una camada y un entrenador, a partir de ahí empiezan a quedar ya un entrenador de los Pumitas, así que bueno, y ahí al otro año esa huella, digamos, que fueron dejando estos primeros jugadores ya en el segundo mundial que me toca a mí, ya como que ya decían, mirá, acá era donde bueno, Pablo mostraba el camino, y al otro año, che, acá dormía Pablo y ya, mirá, están los Pumas. Entonces,
iban a la concentración en Córdoba y era como una cadena, o sea, un círculo virtuoso que se iba repitiendo desde. Pero yo creo que el origen, Patricio, para mí fue el creer que éramos capaces de hacer las cosas y después de creer, construir el ser capaces de hacerlo con cosas bastante simples, nada del otro mundo, pero sí entendiendo que para ganar y para llegar a una semifinal hay que ser capaz de jugar para ganar y para ser, no sé, por lo menos de los cuatro del mundo, ¿me entendéis? Que tenés que tener ese juego y tenés que tener esas virtudes también, no solamente con las creencias o con la voluntad se llega. Es un primer paso, pero toda esa creencia y voluntad te ha puesto de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche para construir el sí puedo, aquí estamos. Bien, para empezar a cerrar esta entrevista y agradeciéndote el tiempo que nos brindaste, te voy a hacer un test que es muy fácil, preguntas por fuera del rugby que son muy sencillas, preguntas cortas, respuestas cortas. La uno es cómo eras como alumno. Como alumno muy rebelde, muy... Yo en este momento estoy en Tucumán, estoy en la casa de mis padres, por X circunstancias estoy acá en este momento. Eh, Me viene mucha memoria de cómo era, una persona con un carácter muy marcado, carácter, y una personalidad que lo acompañaba ese carácter, o sea, muy rebelde era, pero sobre todo muy, hacer lo que me gusta. No sé, yo me gustaba desde chiquito dos cosas mucho, me gustaba muchísimo, es el deporte, el rugby, que jugaba de los 8 añitos y entreno de los 18 años, y me enamoré de eso, pese que jugué, aunque no crean, de pilar derecho en mi querido Tucumán Lawn Tennis. Fue como 10 años en la primera de mi club. Creo que para los jugadores lo sé, porque no me lo dicen a mí por respeto, porque creen que soy un medio scrum que está bastante gordito con la edad. Pero bueno, está bien, pero bueno, ese es mi pasado y eso como alumno lo reflejaba también, o sea, una persona, me miro con el paso de los tiempos de buena persona, no porque yo sea una buena persona, sino que no hacía cosas malas, sino que era siempre trataba de poner mi idea, no de imponer, ¿no? Pero sí perseguir mi idea de hacer lo que me gusta, de escuchar lo que me gusta, de sentir lo que me gusta, de expresar lo que me gusta, de tomar mis decisiones, que por ahí en la adolescencia son difíciles, te las toman los otros, por pertenecer en el mismo rugby, vamos y tomemos todo. Bueno, a mí esa no me funcionaba. O no sé, mi papá es geólogo y mi mamá es médico. Yo no soy ni geólogo ni médico. Me acuerdo cuando le dije a mi mamá que quería o música o rugby y me mandaron al conservatorio de música, por ejemplo. Tengo 2 añitos hecho ahí que bueno, sufrimiento, hacíamos solfeo, teoría, pero bueno, ese es el Bernardo alumno, pero también me pasó de temprano, por tener este entorno familiar de todos profesionales, mi hermana es médico también, yo soy como, obviamente, soy la oveja negra de esta familia, todos profesionales y de profesiones bastante formales. Yo la primera oportunidad que tuve de irme a Inglaterra a estudiar, tomé el avión y me fui. Me fui a la ciudad de rugby, me acuerdo, y estar sentadito con una camarita, cosas que hago todavía, tomando apuntes y alucinado, decir, che, un entrenador de defensa. En ese momento había un entrenador de defensa, ¿no? En el año que nació mi segundo hijo, el año 2000 por ahí, y yo decía, qué increíble. Espero que nunca deje de aprender. Me acuerdo de eso todavía con una camarita viejita, que debo tener los videos por algún lado, pero me alucinó, me volvió loco. Ese tipo de rebelde también, cosa que me alucina, y voy por eso y las quiero aprender y me sigo todavía entusiasmando y sobre todo muy curioso. O sea, che, y después de eso, y bueno, después de eso, esta psicología, no, sí, y está la puertita de psicología y te querés meter y decir, pará, tenés 5 años. Bueno, voy a hacer 2 libros y habrá, no sé, con Fer Sacone y André Dalla. Buenísimo. Y ahora está la puertita de entrenamiento y me voy a la facultad de acá, me acuerdo. Y bueno, y hacía lo que podía porque entrenaba y trabajaba y creo que ya entrenaba a los Pumitas y bueno, y así. Pero siempre ha sido una rebeldía medio extraña, digamos, no una rebeldía de quedarse quieto, sino una rebeldía de buscar, de entusiasmarme, de sorprenderme. Ese Bernardo. No es Bien. corta la respuesta, No, pero nos quedan sí es 14 muy preguntas honesta. más. La dos, Bueno, nos mejores vamos a las vacaciones que 12 de la hiciste. noche.
¿Cómo? Mejores vacaciones que hiciste. Las mejores vacaciones que hice fue Hard Rock de Punta Cana y Disney con mis hijos. Es lo mejor que, no sé, es la que me acuerdo ahora. Perfecto. Lo mejor para mí es la playa. Y lo mejor para mi espíritu es mi familia. Así que si junto las dos cosas, match para mí. Bien. La 3, ¿qué cosas Disney de París coqueto también. tenés? ¿Qué cosas de coqueto ¿Cómo? tenés? De coqueto, no sé, el corte de pelo. Hoy me decía Eso. mi hijo, che, ¿te gustaría tener el pelo? No sé, estamos discutiendo esto porque ya mis dos hijos varones me dicen, ¿qué cosa si me quedo como vos? Y yo le digo, no, yo hoy no cambio mi look, te lo juro. La 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido? ¿O te cargan? No, mi familia me cargó porque una vez estábamos viajando en el auto y nos paramos en una estación de servicio y una persona venía con los anteojos, no voy a decir Vin Diesel, eh, una señora, un señor, cuando entramos a la estación de servicio yo no me había sacado no uso los anteojos, pero venía manejando y me dijo, la hiena Barrio. Y Uf, obviamente me hicieron bullying mi familia y creo que por ahí todavía me lo siguen haciendo. Así que bueno, muy bueno. eh, La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? eh, de la pandemia aprendí a hacer un montón de cosas. Siempre me dije, y esto se va a tener repercusión en mucha gente porque saben que yo busco ser la solución en muchas cosas y en ese momento bueno, que no había empleada, no había un montón de cosas, busqué ser la solución desde muy tempranito a la mañana, más ser la solución, porque en ese momento estaba yo que Rosario y metimos 260 millones de Zoom y hicimos una gran revolución del aprendizaje, me acuerdo. Bueno, pero aprendí a hacer pan, a cocinar un montón de cosas. Me gusta en la casa ser útil, no me gusta que me sirvan tanto de estar sentado. Así que fuerte mío, cocinar, por ejemplo. No soy bueno, pero sí quiero hacerlo. Bien. Quiero La estar al 6, servicio de. perfecto. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No creo haber sido bueno en ningún deporte. Sí, no era malo tampoco, pero sí me gustaron todos los deportes. No sé, fútbol, por ejemplo, me consideraba cuando era chico como que soy bueno, pero bueno, mi idea era esa. Todos creemos que somos buenos, pero bueno. No, La no, sí, se- esta puede ser larguísima. Voy a decir, de la rebeldía esa, cuando iba mi colegio es un colegio de cura, de sacerdote, el Tulio García Fernández. Yo jugaba en el seleccionado de vóley, por ejemplo. Decís, ¿qué hace esta persona acá? Pero bueno, era mi rebeldía. Siempre me gustó muchísimo los deportes, pero muchísimo. Así que yo participaba en todo. Pero bueno, si digo un deporte, fútbol. Me Bien. siento ahí. La 7, corte preferido en el asado. Corte preferido en el asado, bueno, son dos, pero bueno, picana. Ese está muy bueno. Los tucumanos Sí, dicen que son los creadores de la picana, así que quizás tengo que elegir ese. No sé si bien. sabía eso, Patricio. No, me suena más brasileña, El pero está bien que se lo no, el adjudiquen, tucumano ¿no? te va a discutir. No, nosotros hemos discutido, hemos descubierto la picana. No es picaña, para nosotros es Muy picana, bien. así bien tucumano. Es como los sanjuaninos que te dicen a punta de espalda. Decimos. Claro, Lo correcto, pero inventaron con ellos. La vaca es seriedad. igual en todos lados, pero bueno, es el corte. Sí. Pero bueno, para nosotros los tucumanos, como que picana, no, es nuestra, es de Tucumán. La 8, grupo musical preferido. Uf, Led Zeppelin, seguro. Tengo un Bien. pasado heavy metal, incluido banda. Te dije que me gustaba mucho la música, Led Zeppelin, sí, la mejor banda por lo lejos del mundo. 9, hincha de. No soy hincha de nadie, lamentablemente no tengo ningún equipo así favorito. Tendría que decir, no sé, cuando era chiquito iba a Atlético Tucumán con mi papá. Son los más Bien. cercanos a ser hincha de. La 10, dibujo animado favorito en tu infancia. Dibujo animado en mi infancia. Esa sí que me es difícil. No me acuerdo mucho de dibujitos en mi infancia. Me gustaba, según lo que me decían mis padres, mucho el zorro, pero no era de Sí, dibujito. muy Así que bien. bueno, no me acuerdo mucho de eso. La 11, golosina preferida. Mm, chocolate, seguro. Bien. 12, mate o café. Café por lejos y más después de estar en Italia 3 años, sí, café seguro. Amo el café. Bien. 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido. Viste, siempre hay alguno que.
se mira ahí medio a Sí, reojo. sí, yo soy bastante simple en eso. Sí, ciego y extrañándolo mucho afuera, el dulce de leche. Y que los que no me gustan son esos muy elaborados, que tienen alcohol, ese tipo de sabores, para nada me gustan. Te caen con un zamballón o con un quinotos al whisky y Sí, ahí más o menos, no es un soy problema. bastante simple en eso. Dulce de leche, caramelo salato en Italia o cosas así, pistachio, eso es tan bueno, pero más de eso ya hasta ahí llego. ¿Quién era tu ídolo en tu infancia, adolescencia? No sé si tenías algún póster en la habitación. Sí, no, 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 ese otro tema también de quizá que yo me digo, soy un poco rebelde, nunca tuve ídolos, digamos, y no era de tener muchos pósters en mi habitación para nada. Y de música que me encanta y siempre me compraba la revista Pelo, la Metal, que venían con un montón de cosas, nunca colgué a nadie, siempre me gustó, digamos, aprender de otros. Y en el rugby también me pasó en eso. Creo que lo más parecido, que no era un ídolo, pero para nada, pero sí alguien que admiraba mucho era el Gallo Cabrera, porque él es una persona en la cancha de la Caldera del Parque, la del lawn tenis, lleva el nombre de esa persona que ya murió, que es un jugador mítico, que lo admiraba mucho porque gracias a él empecé a jugar al rugby porque era un alumno que hacía una pasantía y trabajaba en dirección de minería con mi papá, así que fue lo más cercano a un ídolo que tuve, el Gallo Bien, Cabrera. la 15 y última, ¿tenés algún TOC? ¿Algún trastorno obsesivo compulsivo? ¿Alguno gracioso así que te pase y que te acompaña No, todos los días? no. No, obviamente, digo obviamente porque me lo dicen constantemente, es que, no sé, que no estoy de acuerdo, digamos, mucha obsesividad en el ser entrenador, sobre todo, y muy riguroso en algunas cosas, pero bueno, yo creo que me he formado y aprendí a que hay no una sola manera, pero sí hay una manera de hacer las cosas bien. Y a veces creo, ¿no? Que en el mundo por lo menos, o en general, no hablando solo de rugby, que todos los hacen así y por eso está bien. Y eso no hace que esté bien. Por más que ninguno lo haga, lo que está bien está bien. Y por más que nadie lo haga, lo que está bien está bien. Y yo estoy del lado de que si yo creo que está bien, vuelvo quizás a ese rebelde, lo voy a hacer como yo creo que está bien. Por más que Bueno, nadie lo haga o sí. por más que todo lo haga, yo voy a hacer como yo creo que está bien. Y Bueno, me hago cargo, sí. obviamente. Y ahora sí, la última. En su momento y después del éxito de tu gestión en los Pumitas, había sonado tu nombre en alguna transición de los Pumas que estaban buscando head coach. ¿Fue real eso? ¿Te llegó alguna oferta? Y por otro lado, me imagino por tu pasión por esto de entrenar, ¿es un objetivo que tenés en algún momento ser entrenador de los Pumas? Empiezo por la primera. Yo no, o sea, no tuve una oferta formal, así que lo tomo como que no. Sí, siempre uno está esperando de que eso suceda y en ilusión, digamos, de representar a tu país. Yo me tocó representarlo en Pumita en dos mundiales, obviamente, y te explota el corazón, y en Jaguares en Georgia o en Canadá, y es un momento de mucho honor, obviamente. Creo que todo el mundo, más qué sé yo, una cosa increíble representar a tu país, por lo menos para mí, creo que para todo el mundo, ni los Pumas ni hablar, pero sí, claro que es una cosa que me encantaría que me pase, seguro que me encantaría que me pase ser entrenador de los Pumas. Creo que todo el mundo sería un lugar, va, no sé si todo el mundo, pero el que abraza, digamos, esta profesión con pasión y con razón, sería muy raro no decir que sí, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cuándo te volvés a China? No sé si ya te aprendiste alguna palabra. Sí, sí, aprendí algunas, sobre todo en el entrenamiento, porque obviamente tenemos dos traductores y estar traduciendo cosas como agua, tacle o vamos, o algunas cosas de esas no tiene mucho sentido. Así que palabritas así o pequeñas cosas pues, las tenemos o para los meetings también, algunas cosas que están buenas y uno va aprendiendo y también flexibiliza también la relación con nuestros jugadores, que causa gracia también, pero muy lindo.
esa parte, nada, la tengo y me encanta porque es parte de eso que te dije de poder ayudar a aprender. Me salen mil cosas en la mente y la respuesta sería larguísima, pero para aprender hacemos, por ejemplo, mucho hacer el ridículo, que no es por hacer el ridículo, sino que tenés que decirlo al nombre en chino, dale, va. Y lo decís, y bueno, es parte de aprender un idioma o aprender el rugby, así que eso lo queremos contagiar a los jugadores, porque son bastante ahí cuadraditos. Vamos a hacer ridículo, hacemos presentaciones de los jugadores y bueno, tratamos de generar un buen ambiente de aprendizaje. Exagerar para aprender, también tenemos como un axioma de que lo hagamos, pero lo hagamos exagerado o la velocidad o esto que queremos hacer, así que bueno, lo tenemos muy, muy arraigado y la última, que estando en China, yo la practico todo el tiempo, que es estar incómodo. Para aprender hay que estar incómodo y para crecer hay que estar incómodo y llegar a estar cómodo con esa incomodidad sería el objetivo de todos nosotros y creo que está bueno porque como entrenador, yo por lo menos, estás en esa incomodidad de idioma, de fuera de tu lugar, que falta, che, y el conito y no trajeron el colchón de cómo les digo y para y la selección. Entonces, eso hace que se estimule un aprendizaje increíble y empezás a tener herramientas como head coach sobre todo, y muy, muy importante. Vuelta a China, eh, estoy pensando, estamos pensando porque el plan como proyecto tiene unos pasos a darse ahora que están relacionados al rugby 15, que es lo que es más mi métier. Si bien estoy ayudando en el rugby en general y estuve con Gastón ayudándolo en el Seven, aprendiendo, porque no es lo que yo pueda realmente aportar mucho, pero sí en el ser entrenador, Gastón, Nico, que son jóvenes o estar empezando a entrenar, ahí sí creo que puedo ayudar, pero ahora estamos en una etapa de la parte integral que hablamos, Patricio, ¿no? De todo el rugby 360 grados, así que bueno, ahí estoy pensando si es ahora de volverme o esperar un poco más el desarrollo para integrarme más ya en un rugby de franquicias, que es uno de los objetivos de una competencia más ventanas, competir con otros países, salir al mundo a aprender, ¿no? Y a competir y a ser competente. Así que bueno, estoy acá en Tucumán justamente por eso. Pausa y a pensar, Bernardo, y a tomar decisiones por todas las cosas que te conté, Patricio, están en juego ahora. Están en juego. Así que estoy en eso, también abriendo puertas, pensando, escuchando. Por ahí hay algunas otras ofertas que están dando vuelta y nada. Obviamente que hoy para mí, y te lo contesto con mucha sinceridad, el plan A es el proyecto de China, sobre todo por lo que hablamos, y te agrego una cosita más, porque está Nicolás Sánchez, una persona que es un ejemplo de persona para mí. Así que bueno, ese alumnito que tuve hace mucho tiempo hoy es un gran maestro para mí de humildad, de decisión, de inteligencia, de estrategia, de decisión, de estar incómodo. Así que la verdad que el proyecto es él, nada, y la verdad que va generando también ese ambiente de otras personas que me van alimentando y eso me gusta mucho. Así que ese es mi plan A. Pero bueno, como te dije recién, llegaron otras ofertas también, o otras posibilidades. Ofertas suena como muy así que te pago porque hace un trabajo. Yo, la verdad que como decían en el colegio, la vocación es una vacación. Yo estoy muy del lado ese, así que también estoy escuchando y pensando. Tengo que tomar una decisión ahora. En un mes ya tengo que tener decidido. Pero seguramente a la larga me encontrará, si todo sale bien, en este proyecto de que China clasifique un mundial, que haga historia, que diga, ay, no puede ser que haya pasado esto. Sí, ahí estamos y me gustaría estar en esa película, ¿no? Que es también parte de lo que respondí, ¿no? De decir, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te vas a esos lugares así medio extraños? Porque quiero hacer eso, ¿no? Quiero hacer historia, quiero ser el mejor entrenador del mundo y hay que estar ahí y ahí tenés que demostrar, tenés que ser muy bueno para que pasen esas cosas y tenés que estar con gente muy buena sobre todo y portarte también de manera excelente en todo sentido para que pase algo excelente.
Así que bueno, voy en ese viaje. Cerramos con esa primera palabra, de viaje. Muy bien. Y Buen tomando viaje decisiones, y Patricio. éxitos, Bernardo. Gracias por tu tiempo. Bueno, Patricio, un placer, muchísimas gracias. Realmente disfruto muchísimo estar con vos. Gracias por este espacio. Y bueno, nada, estamos en contacto. Te mando un abrazo grande. Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.